Expresión profesional en nutrición. Noticias, entrevistas, comentarios y análisis. Perfecto, muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Es un gusto saludarles en este jueves 4 de julio del 2024. Pues sí, ya estamos en el mes de julio, ya pasamos la mitad del año, estamos 4 días ya en el segundo semestre y bueno, pues preparados todos porque viene con toda la intensidad y no me refiero a la lluvia ni a los huracanes que ya están por aquí merodeando el país. Saludos a los amigos que están en Mérida, en la península de Yucatán, porque bueno, les vienen unos días interesantes. Esperemos que todo salga bien y que la libren sin mayores consecuencias. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, hoy 4 de julio, pues se conmemora el Día de la Independencia, estábamos diciendo, pero de los vecinos de la frontera norte, entonces ellos están de fiesta, así es que seguramente no se están viendo en Estados Unidos, ni en las colonias, perdón, no son colonias, ni en los estados asociados de los Estados Unidos, Alaska, el otro es Puerto Rico y Hawái, me parece que son los asociados. Pero bueno, oigan, antes de iniciar con la entrevista el día de hoy, quiero recordarles que el 1 y 2 de agosto vamos a estar en el primer encuentro nacional de nutriólogos allá en la ciudad de Puebla, en la Universidad Anáhuac Puebla. Se va a realizar este evento. Son 2 días en los que van a participar pues, los nutriólogos. Va a haber un ciclo de conferencias, eso lo pueden encontrar en la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y este evento está organizado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, pero capítulo Puebla. Están las conferencias, hay presentación de carteles, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es la presentación de los profesionales en los diferentes campos laborales. Entonces va a haber personas que nos van a hablar de su expertise en su campo laboral. Eso va a estar interesante. Y además, pues bueno, también va a haber presentaciones de los mismos campos laborales. Entonces, bueno, esto va a suceder en la ciudad de Puebla el 1 y el 2 de agosto. Ya estamos a nada, a menos de un mes para que esto suceda. Y allí en la página están los hoteles que están dando tarifas especiales. La verdad es que Puebla está muy cerca para la gente que vivimos aquí en el centro del país, para la gente que está en Puebla, en Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, bueno, hasta los de Veracruz, no les queda tan lejos. Y los de la Ciudad de México, pues nos podemos dar una vueltecita por allá. Espero encontrarlos y saludarlos por allá en este 1 y 2 de agosto, en el primer Encuentro Nacional de Nutriólogos allá en la ciudad de Puebla. Ahora sí, vamos a lo que tenemos preparado el día de hoy. Hoy vamos a entrevistar a una nutrióloga que conozco desde hace muchos años y me llama la atención porque es la única que conozco que es egresada de esa facultad o ese campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a hablar de eso, obviamente de su experiencia y pues su trayectoria en el campo de la nutrición clínica. Y bueno, pues está con nosotros, ya sin más, la nutrióloga María Cruz López González. ¿Cómo estás, Maricruz? Muy feliz de estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias por su tiempo. Encantada y pues aquí, lista. Lista, listísima. Va a ser un gusto y un placer estar platicando con ella porque tiene muchas anécdotas, ¿verdad? Pero lo primero que se me ocurre a mí es preguntarte, no se me ocurre a mí,
La primera pregunta que le tenemos preparada siempre a los invitados es, ¿por qué decidiste estudiar nutrición? ¿Qué te inspiró a estudiar nutrición? Ok, pues mira, la verdad es que primero tienes que saber, bueno, ya lo sabes, nací en febrero. Y entonces los que nacimos en febrero o los que nacimos en enero, pueden pasar dos cosas, o entras muy tarde al preescolar o entras muy tempranito. Entonces, a mí me mandaron a temprana edad a la escuela, yo concluí mi educación preparatoria a los 17 años, O sea, o sea, bien chavita. Entonces, tomar una decisión fue difícil porque había varios factores en juego. Yo vengo de una familia que tiene un acercamiento con la medicina porque el hermano menor de mi mamá es médico, es un muy buen médico, y entonces yo asumí que cuando era chiquilla que seguramente sería médico. El hermano mayor de mi mamá es contador, por lo tanto asumí que si no iba a ser médico, pues seguramente iba a ser la contadora que iba a llevar la contabilidad del negocio familiar. Y pues el negocio familiar era una farmacia. Entonces no, dije, bueno. pues bueno, mi tercera opción es ser ahí la empleada de la farmacia. Entonces, llego a la preparatoria y pues descubro que ni me encanta la medicina, que no soy para nada buena con los números y que pues estar encerrada en una farmacia para nada. Entonces ahí comienza la duda, pero como te digo, comienza a una muy temprana edad. Este, y tengo una amiga muy querida, que por cierto es mi colega. Ella hizo la licenciatura de nutrición en el Instituto Politécnico Nacional y éramos compañeras desde la secundaria. Entonces, juntas en la prepa empezábamos a disertar, ¿no? Entonces yo le decía, híjole, pues es que como que en mi casa ando viendo como que quieren que le dé por el lado de la medicina, pero yo no quiero. Y ella decía, pues es que en mi casa como que no quieren que estudie medicina, pero yo sí quiero. Entonces nos aventábamos ahí algunas conversaciones medio profundas porque pues el tiempo corría, ¿no? Ya de pronto nos vimos en el último semestre de la preparatoria y pues tocaba decidir. Entonces, una de las cosas que empujó a tomar esta decisión es que tenía yo justamente el campus Ameca Meca de la Universidad Autónoma del Estado de México, de donde soy orgullosamente egresada, lo tenía muy cerquita de casa. Entonces, al revisar programa y demás, dije, creo que es por aquí. Ujú. No te voy a decir que entré 100% convencida, entras todavía dudando un poquito, pero con el correr de los semestres, pues uno va descubriendo, esto sí me gusta, ¿no? Sí es lo mío. Sí. De pronto sentía que este tío que es médico tenía como la intención de decir, ah, deberías. La verdad le agradezco mucho que nunca lo hiciera abiertamente, porque con el pasar de estos casi 25 años que llevo ejerciendo la nutrición, pues cada vez me convenzo más de que fue una muy buena decisión. No, pues mira, fíjate que esto que dijiste ahorita, el de que entras, pero todavía no estás, o sea, no sé quién puede entrar a una carrera 100% convencido de que eso es lo que quiere, ¿no? Porque en realidad no lo sabes. Nunca has ejercido y no sabes a lo que te vas a enfrentar. Nosotros, aquí los comunicólogos que estamos aquí en el estudio A de Expresión Profesional de Nutrición, cuando entramos no bien a bien sabíamos, o sabíamos que íbamos a hacer tele, radio, cine o algo así, pero ¿qué realmente? No. Entonces, pues ustedes más, o sea, o Sí, menos, no sé. y mucho tiene que ver, pues, lo que está implícito en lo que es tu vida personal, ¿no? Yo desde los 5 años crecí entre cajitas de medicina y oyendo términos médicos. Les quiero compartir que mi mamá, pues, nos crió sola a tres y antes de tener este negocio familiar que es la farmacia, ella se dedicaba a cortar el cabello. Entonces, yo siendo muy pequeña, de 9, 10 años, estando en casa, llegaba el tío médico con su Harrison en el brazo y entonces en lo que le cortaban el cabello me decía, a ver niña, abre hipotiroidismo, ¿no? Entonces en lo que le cortaban yo estaba ahí leyendo cuestiones médicas, ¿no? Entonces eso de pronto te puede sesgar y yo creo que tiene un poco que ver con
con esta necesidad natural que tenemos como humanos de inclinarte por lo conocido, ¿no? A final de cuentas dices, bueno, nutrición, ok, ciencias biológicas, ciencias de la salud, podría ser, pero sí entras dudando, ¿no? Sí, Entonces, una cosa que yo agradezco muchísimo es la empatía que tuve de muchos de mis profesores, ese empuje que te dan, ese compartir con cariño, pues que inevitablemente te va haciendo apropiarte no solo de la licenciatura, sino de lo que significa mi universidad, ¿no? Entonces dices, pues sí, de aquí soy, pero además sí me gusta ser lo que hago y hacer lo que hago. sí, exactamente. Y ese es un cimiento de alguna manera, ¿no? Oye, obviamente estás en formación y tu primer contacto son los profesores. Sí. Y es la experiencia de los profesores. Por eso es bien importante, bueno, ahorita lo vamos a decir, pero la experiencia de los profesores al compartirte los casos o al compartirte, pues sí, sobre todo los casos, ¿no? Y en clínica, pues todo se vuelve muy apasionante hasta que te toca estar ahí, ¿no? Y muy cambiante además, ¿no? Eso. Entonces, una cosa que recordé mucho y que ya después me tocó, es, que mejor dicho, recordé a raíz de que me tocó estar del otro lado, me tocó estar como profesora, fue esta parte de ofrecer al estudiante de nutrición esta integración del conocimiento. O sea, como que siendo yo estudiante tenía la emoción de decir, híjole, pues tal y cual padecimiento se va a manejar así, ¿no? Y entonces salí de la universidad pensando que sabía demasiado. Y entonces llego a hacer el servicio social y resulta que el mismo paciente que tiene diabetes también es hipertenso y también tiene reflujo, ¿no? Entonces, al momento de trabajar en esta parte, de integrar los conocimientos, pues descubres que realmente has aprendido muy poco en la universidad. Y entonces comienzo otra vez este ciclo, Uy, que es un ciclo que tiene lo mismo de estrés que de emoción, claro. ¿no? Porque dices, ok, voy a ejecutar, voy a aprender, voy a integrarlo de una manera diferente. Y pienso que en el pasar de estos años como nutrióloga, creo que muchas veces he pasado ese ciclo. El ciclo donde primero te asustas, luego te emocionas, luego el nerviosismo, luego, pues, ¿por qué no? O sea, te quieres hacer competitivo, ¿no? Dices, bueno, a ver, los del campus de la UAM de Ameca Meca, tenemos que sacar mejor tal o cual proyecto que los del otro campus o que los de la otra escuela, Ajá, ¿no? sí. Y ahorita que mencionabas al inicio este evento de AMFEM, me hiciste recordar mis años de estudiante en los congresos, que para mí fueron una super salvación en el sentido de que mi escuela en los años en los que yo estudié tenía un corte un poco más dirigido hacia la nutrición comunitaria. Ok. Entonces, de pronto me costaba un poco de trabajo encontrar como esos espacios que me dieran ese aprendizaje de nutrición clínica, que es lo que a mí siempre me gustó. Que repito, muy probablemente sea un sesgo por mi historia de vida, por cómo eran las cosas en mi casa, pero a mí la nutrición clínica es lo que me ha gustado siempre, ¿no? Entonces, siempre peleaba esos espacios y los congresos de ANFEM, pues me los daban, ¿no? Entonces, Claro. no me perdí ninguno de los cuatro que me ¿Te tocaron tocaron? mientras Claro. fui estudiante. Y la verdad, los recuerdo, hasta recuerdo los cursos que tomé. Tomé un curso de nutrición enteral y parenteral con el doctor Jorge Robles Gris, que tiene un libro sobre este tema maravilloso, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho esas oportunidades porque poquito a poco me fui acercando a ese objetivo ya más concreto que vino pues ya a partir del tercer año de estar estudiando. Fíjate que eso es bien, bien importante porque curiosamente hay hay muchas profesiones en donde los autores no son tan fáciles de encontrar ni tan fáciles de tomar un curso con el propio autor de un libro, ¿no? Y yo me he topado que nutrición es frecuente. Es frecuente encontrarte con los que escriben el libro, nutrición clínica, bueno, ¿cómo se llama este? Sí, ¿no? El de Marta Kaufer. Sí, claro. Y de repente vas a un congreso y te Sí, la encuentras, ¿no? sí, te desmayas. Exacto. Y luego que te dé un curso, Sí, taller claro. o lo que sea, Lo bueno, agradeces muchísimo. exactamente.
y eso lo hablamos a nivel nacional, si lo ves a nivel internacional, de pronto estás revisando un artículo científico que escribió un, Un buenazo de la un nutrición, buenazo que está en Canadá, Estados Unidos, en Europa, y de repente en un congreso lo puedes ver, ¿no? sí, Y te lo encuentras y dices, "Ah, sí, ¿cómo? claro, ¡Wow! Es que es increíble. La verdad es que esa es una superventaja. es una bondad de nutrición, Exacto, y sí, eso es algo de lo que existe. Entonces, ya sabemos que viene de Amecameca, sí. que yo no conocía a nadie más que a Maricruz de esa escuela, pero había más gente, ¿no? Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de tomar clases con Marcelo Galván, que después, pues él fue llamado para iniciar la licenciatura de nutrición en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y se llevó a trabajar con él a una compañera brillante que es Lorena, que es de mi generación, de hecho éramos compañeras del mismo grupo, que también ha hecho una labor espectacular. Este, Tengo entendido, porque es un poquito mayor que yo, que la licenciada Alejandra Donají, que ella se desempeñó mucho tiempo en Toluca, pues bueno, es egresada del Amecameca. campus de Amecameca. Y yo vengo de un grupo también donde hay otros nutriólogos fantásticos. Tengo una amiga y colega que es Sandra Hernández Valencia, que ella se desempeñó en la parte de investigación en la nutrición deportiva, que hoy por hoy trabaja en ello en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, pues bueno, nos va costando, pero por ahí vamos haciendo presencia. Sí, pues fíjate que eso yo no lo sabía. Sí, No, no, sí, no lo sí. sabía. Bueno, de Marcos Galván, no. Sí, Marcos es egresado de la escuela y él es un excelente profesor. Él nos enseñó la parte de programas de alimentación y ejecutamos con él. Nosotros tomábamos, bueno, el perfil de mi escuela es un horario de clases que es mixto, es matutino y vespertino y es de lunes a sábado. Entonces, los Ah, sábados a las 7 de la mañana estábamos bañados, peinados y desayunados con la mochila al hombro para ir a hacer prácticas de campo y eso lo hicimos con él. Y lo aprendimos divinamente. Es un profesor bastante destacado y además de ser nutriólogo, tiene esa maravillosa capacidad de saber transmitir, que es una cosa muy importante. eso es súper importante. Oye, y bueno, una vez que ya terminas la licenciatura, empiezas a buscar hacia dónde te vas a perfilar. Esa es la decisión más difícil. O sea, Sí, esas son dos decisiones que hay que tomar en la vida y bien joven. sí. Hacia dónde vas con tu profesión y con quién te vas a casar, ¿no? Eso se toman, son decisiones que se toman muy joven. Ahora ya no, ahora ya dejamos pasar bastante tiempo para tomar esa decisión. Pero, ¿qué vas a hacer con tu profesión? ¿Hacia dónde te vas? ¿Tú qué decidiste? Pues mira, yo ya para el séptimo semestre estaba convencidísima de querer desempeñarme en área clínica. Como Universidad Autónoma del Estado de México, la escuela tiene cierto convenio con el ISEM, que es Ah, el órgano de salud estatal. Y fue una cosa muy interesante porque pues muchos no queríamos, pero no en un sentido de, ay, ¿cómo? Te- Nos fuimos volviendo ambiciosos, o sea, decías, bueno, quiero ejercer, pero ¿qué tal si a la par de ejercer puedo aprender más, ¿no? Entonces era muy chistoso porque de mi mismo grupo, todos veníamos en camada a escondidas al Instituto Nacional de Nutrición sin decir nuestros oscuros planes a buscar oportunidad de servicio social. Y de hecho, antes de nosotros había apenas 4 generaciones previas que habían tenido la fortuna de tener un lugar en el Instituto Nacional de Nutrición. Las primeras personas que se incorporaron lo hicieron en el Departamento de Endocrinología. Ya después de mi generación fuimos varios en nutriología clínica y a mí me tocó compartir con otro amigo muy querido que es Jesús Serrano, nutriólogo también que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Centro Médico. Me tocó estar en el área de gastroenterología bajo la tutela de la doctora Pilar Milke, que muy generosamente nos compartió mucho conocimiento, pero además con mucha paciencia y con cariño, la verdad. Este, Volví a vivir este ciclo
Ujú. ya vivido al inicio de la universidad. Entonces, llegas, descubres que sabes nada o casi nada, descubres que no hay enfermedades, sino enfermos, descubres que además a este enfermo que necesita tal o cual tipo de alimentación, además es alérgico, ¿no? Y entonces empiezas a vivir nuevamente este proceso con emoción, pero también con estrés y con ese compromiso de llevar tu servicio social de la mejor manera. Entonces, en nuestro caso fue muy integral porque, pues, ustedes lo saben, como Instituto Nacional de Nutrición y de Referencia, pues, las actividades no nada más se centran en un aprendizaje y en un servicio a la población, sino que también tienes tú que aportar, tienes que ejercer cierta labor docente y de investigación. Y como lo decías hace un momento, pues no es lo mismo que hagas un estudio a que, por ejemplo, yo tuve el enorme honor de trabajar con la doctora Florencia Vargas, que en paz descanse, y que era toda una autoridad, sigue siendo una autoridad de la gastroenterología, pues me tocaba ver cómo aleatorizaba, cómo diseñaba, cómo se hacía un estudio doble ciego. Después otra persona divina de ese departamento que yo recuerdo con mucho cariño, Rosa María Muñoz Química, nos enseñaba cómo se almacenaban las pruebas y cómo se corrían y cómo se centrifugaban. O sea, era un río de conocimiento, era mucho reto, porque en ese tiempo compilar, pues lo mismo me tocó almacenar pruebas o muestras de sangre que pararme en un público inmenso a hablar de las teorías de la encefalopatía Ay, Dios mío. o que sentarme a escribir un capítulo para un libro o que revisar los capítulos de alguien más. O sea, fue un servicio social muy enriquecedor y muy dinámico, ¿no? Ahí la constante era estar, pues, un poco ahí con la preocupación de hacer las cosas lo mejor que se pudiera. Oye, y es que sí, es tremendo. Sobre todo porque estás en formación, o sea, ya terminaste la carrera, ya estás en la etapa final, pero estás en formación finalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese encontronazo con la realidad es de, aguántame porque voy al baño. La verdad es que Sí, se claro. siente un miedo de chispas, ahora tengo que ser yo, Sí, sí, sí. ¿no? Y la vida de alguien depende de lo que tú vas a formular, a decidir o a investigar de alguna manera. Sí, e incluso de cómo decirlo. Yo me acuerdo que en alguna temporada coincidimos el maestro Héctor Torres y yo, en la consulta y teníamos un paciente que tenía un tema hepático y tenía una retención hídrica espantosa, ¿no? Entonces, pues nosotros le dijimos que no debía consumir, de acuerdo a sus resultados, más de 1,200 mililitros de agua. Pero entonces en la casa del paciente pensaron que entre menos mejor, ¿no? Y pues no, sabemos que entre menos, más riesgo de hacer otro tipo de complicaciones como síndromes hepatorrenales y demás, Ujú. ¿no? Entonces, uno va aprendiendo con el correr del tiempo que no basta con solo saber, tienes que saber cómo transmitirlo, tienes que tener esa réplica para poder estar claro en que el paciente está comprendiendo bien lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces, es un aprendizaje integral porque no solo aprendes la nutrición, no solo la practicas, sino que tienes que aprender estas otras habilidades que te van a permitir llevar pues a buen puerto lo que estés haciendo, ¿no? Con un paciente, con un estudio, con un escrito, ¿no? Sí, 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 es que, híjoles, es tremendo. Pero bueno, una vez que ya cumples, Ajá. te liberan tu servicio, ¿qué sigue? Pues ahí siguió que mi tutora se fue a hacer doctorado a España y entonces yo me quedé ahí un ratito a cargo y otra vez empecé a pasar aceite porque pues entonces ya era estar otra vez del otro lado, ya era Tú sola. recibir, sí, pasantes de servicio social, y pues coordinar que las cosas se llevaran a cabo. La verdad es que mi ángel de la guarda siempre fue la doctora Florencia Vargas cuando te toca tomar decisiones a los 23 años, porque Y, esa fue a la edad a la que me tocó estar, no menos, 22 años. A los 22 años, cuando no sabes qué hacer, no, pues no. si Híjole. sacas la bandera blanca y dices ayuda, por favor, ¿no? Entonces me tocó estar ahí todavía otros 5 años y después de eso, por diversas circunstancias,
pues decido dejar el instituto e incorporarme al Hospital Médica Sur, que es donde llevo trabajando casi 18 años. 18 años. Madre mía. O sea, híjole, o sea, no, está tremendo. Pero bueno, esa experiencia. Ahora, Ujú. ya hablando de lo que estás haciendo actualmente, esa pues es una gran experiencia, ¿no? Estás atendiendo Ujú. a pacientes que llegan a una institución privada Sí, y que están esperando resultados. No estamos hablando de una institución pública de que pues pasa el rondín y a ver y venga dentro de sí, un mes. sí, No, claro, aquí las cosas suceden muy diferente. muy diferente. A ver, cuéntanos esa experiencia. Pues mira, fue ese ciclo una vez más, ¿no? Uno viene ya como súper ducho en conocimiento del manejo de los pacientes, con trastornos digestivos, temas gastrointestinales y demás. Y entonces, llegando, me dijeron, pues fíjate que no, fíjate que mucho gusto, qué padre que tienes este entrenamiento, pero las necesidades que tenemos aquí son distintas. Entonces, siempre por decisión propia y siempre en un afán de poder ofrecer lo mejor, decidí tomar algunos cursos para el manejo de los pacientes metabólicos. ¿Qué es esto, no? Los pacientes que tienen esta mezcla tan peligrosa de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, alteraciones en perfil de lípidos y demás, hígado graso, y me empecé a entrenar en eso, que fue lo que me permitió integrarme desde hace, sí, casi 18 años. Fue la primer clínica, que es la clínica de metabolismo y control de peso, que es donde hasta la fecha permanezco. Y ha sido un recorrido muy interesante porque después de eso se inauguró una clínica de atención al adulto mayor, donde también me fui a entrenar para poder, Perdón, ¿dónde se inauguró? Ahí mismo en el... sí, en Médica Sur. En Médica Sur yo en estos momentos trabajo solo para Médica Sur. Ujú. Esa clínica de geriatría ya lleva algún tiempo y fíjate que mi formación, tengo que decir que la he ido haciendo mucho de acuerdo a las necesidades que voy notando. Ok. Em, no corrí a buscar a lo mejor algún programa, sino que más bien viendo el entorno que me tocó vivir, fui decidiendo qué era lo que más convenía, ¿no? Por Te ejemplo, llegaban los pacientes y tú decías, sí, decía, hijos, como que me faltes. falta por acá, ¿no? Ajá, Entonces me sí. fui a la Escuela de Dietética y Nutrición a hacer un diplomado, para la educación del paciente con diabetes en todos estos años. Después de esto dije, bueno, creo que una de las características que debo de tener como nutrióloga es también poder ofrecerle al paciente lo que necesite con lo que tenga a la mano, Ujú. ¿no? Entonces, pues bueno, puedo tener un equipo de composición corporal de última tecnología y pues con eso voy a medir a mi paciente. Pero si a lo mejor no lo tengo a la mano, pues quiero poder saber su composición corporal. Entonces también hice un curso ISAC 2 que Ok. me certifica como antropometrista. Tengo esto también. Posterior a ello, y sobre todo posterior al COVID, empecé a notar que había mucho daño renal. Wow. Incipiente, si tú quieres, pero como una constante. Entonces, el manejo del paciente con daño renal siempre fue una de mis inquietudes. Y me inquietaba más porque yo veía que la doctora Ángeles Espinosa, que fue con quien tomé mi diplomado, lo que decías, ¿no? O sea, Sí. no es lo mismo que veas a la autora de los vectores de impedancia, la doctora María de los Ángeles, no es lo mismo a que te esté dando clase, ¿no? Sí. Y es que ahí no es nada más como este valor del conocimiento que tiene, sino esa seguridad que te da la experiencia, porque hay muchas cosas que no están en los libros, ¿no? Cosas que incluso no te enseñan, pues en ningún momento, o que no te las dan ninguna otra cosa más que la experiencia, ¿no? Ujú. Entonces, tomé desde luego este diplomado de manejo de paciente renal con los mejores. La verdad, tengo que decirlo que es un diplomado que me ha servido muchísimo en la práctica clínica.
Y pues eso fue en el año 2022. Recientemente estoy trabajando en una especialización. He tomado varios cursos con la bondad de la educación a distancia porque Cierto. estamos sacando adelante una clínica de rehabilitación cardíaca en Médica Sur, que es una clínica que ofrece atención integral a pacientes con problemas cardiovasculares, principalmente pacientes post-infarto. Y recientemente estamos incursionando en algo que sí se hace en Europa y en algunas regiones de Sudamérica, pero en México no tanto, que es el manejo del paciente con daño cardiovascular oncológico. Se llama cardio-oncorehabilitación, Wow. ¿no? Entonces, de eso no hay mucho al respecto, es en lo que nos estamos entrenando en este momento, el equipo a cargo. Está, fíjate que está, bueno, el interés, y voy a marcar aquí una diferencia, es bien diferente trabajar en una institución que se maneja con un presupuesto gubernamental en donde hay participación de universidades, ya sea a través del Instituto del Servicio Social Ujú, o investigaciones que se están financiando por algunos ujú. otros medios. Es bien diferente trabajar así a trabajar en la parte privada. Sí, porque tú tienes que buscar la forma de proveerte esa, Los recursos. esa educación e Sí. invertir tus recursos y salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Porque tengo un proyectito por ahí de 7 años que demanda mucho tiempo, entonces decidir ponerme a estudiar a la par de estar pendiente de ese otro proyecto que es importantísimo en mi vida, de pronto sí implica cierto sobreesfuerzo, pero yo creo que vale la pena tener esos retos, vale la pena por la satisfacción que te da poder ofrecer más y de mejor manera a tus pacientes. Y vale la pena también muchísimo desde el punto de vista personal, ¿no? Sí. Decir, híjole, sigo teniendo esta capacidad de aprender, de hacer, de aportar, de ofrecerle a la gente que lo necesite. Entonces, pues implica un poco de esfuerzo, pero nunca es para quejarse, al contrario, ¿no? Es para agradecer que puede uno tener estas oportunidades de desarrollo e ir llevando la profesión a donde uno quiere, ¿no? Exactamente, eso es lo importante. Estamos por concluir, ya estoy viendo aquí que me están echando ojo, ¿no? Ah, ya hay comentarios, díganos, por favor. Ay, muchísimas gracias, gracias, gracias. Ahí está. La doctora Ángeles Espinosa, no sé si se escuchó, creo que no, porque no tiene micrófono Jimena, pero la doctora Ángeles Espinosa que nos está viendo y a la cual le mandamos un caluroso saludo, Mucho dice cariño. que, ay, ese nombre de Ángeles me Sí, suena mucho, suena un montón. bastante, de hecho. Sí, sí. Sí, suena bastante. Y cada jueves nos acordamos de ella, no sé por qué. Es de las más referidas. ¿Ves? Sí, 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 es de las más referidas por acá. Pero mira, qué bueno que nos están viendo y saludos también. Ahí está Carmen Ruiz, Rubén, querido amigo Rubén que nos está viendo. Ivonne Amador, bueno, Ivonne Amador se va a llevar el premio del año, nuestra seguidora. Cada programa está aquí con nosotros. Muchas gracias, Ivonne. Ya estamos pensando en qué vamos a hacer. Este, María Guadalupe Esquivel Flores, Lupita Esquivel, Uy, Lupita inolvidable. Esquivel, y no olvide, Te exactamente, mando también. muchos saludos, Lupita. Gracias por estar. Exactamente. Dice Carmen Ruiz que estás olvidando decir tu papel en la Sociedad de Nutriología. Claro, tienes toda la razón. Eso es interesante porque todos los nutriólogos deberían de participar de alguna manera con el gremio. Y Claro. tú participaste años. Sí, sí, fueron de los 6 años que estuve en el Instituto Nacional de Nutrición, fueron 5. 5, donde también aprendí un montón de esta otra parte que nada tiene que ver con la preparación del nutriólogo como tal, sino con esta parte de administrar, de proyectar la profesión en muchos ámbitos a través de la organización de los cursos, pues de saber llevar los dineros, oiga, que tampoco es tan sencillo. Yo tuve el honor y la fortuna de participar mientras estuvo
una doctora que se llama Ángeles Espinosa, otra maestra, que es justo Katy Ruiz, a quien le mando también muchísimos saludos. Y fue un aprendizaje divino, porque aparte de todo, esta parte de saber transmitir, que es la educación, la pedagogía, que por ahí estoy tramando algo también, es que ya les contaré, es una parte muy importante y es algo que pues ha permitido que hoy el Colegio de Nutriólogos sea lo que es, ¿no? Entonces fue una experiencia divina, y una experiencia que me ha dado a los más grandes amigos que tengo, que ya no son amigos, sino familia, entre ellos tú. Ah, Sabes que te queremos muchísimo. Pues esa otra parte, pues no tiene valor, ¿no? Es invaluable. sí, fíjate que sí es cierto. Muchas gracias, de No, verdad. al contrario. Eh, em, pues yo nada más tengo 23 años en el mundo de la nutrición, nada más. Aquí haciéndole a Empezamos casi al mismo tiempo. casi yo creo, pero bueno, tú ya tienes otra trayectoria, pero bueno, aquí yo ya he aprendido algo, he conocido algunas personas, ¿verdad? Entre ellas unas grandes figuras que desafortunadamente ya se tuvieron que ir, Ujú. pero que me dio mucho gusto conocer. Pero bueno, volviendo al tema, creo que esa parte de darle a tu profesión, ¿no? Aunque sea de esa parte, de lo que tú dices, administrar para proyectar y hacer cosas que pues le beneficien a los nutriólogos es súper, súper importante. Y ese es un compromiso que todos los nutriólogos deben de tener en la menor o mayor medida como puedan, pero deberían de tener ese compromiso con una asociación, con un colegio, como quiera que sea, con su gremio y obtener, al final es qué beneficios puedo obtener, pues los mismos que tú puedas proporcionar. Yo Sí, creo claro. que va en medida, ¿no? Sí. Tenemos comentarios ahora de quién. Esta labor es algo que no todos hacen y hacen bien, así que deben mencionar. Igual tiene más saludos Ana Laura. Ujú. Lara, Ay, qué lindo escucharte. Ana Lara, sí. Y Rubén, qué Ujú. interesante plática. Saludos. Muchas gracias. Anita Lara, te mando muchos saludos y te extraño siempre. Sí, Que estés muy bien. bueno, está Jonathan Velázquez, él es compañero mío de la carrera de comunicación, Ujú. vive en Puerto Vallarta, te mando un abrazote, Jonathan, que estás viéndolo, pues un abrazote, saludos, pronto estaremos por Vallarta, nada más que pasen las aguas, nada más que pasen las ¿Sí te aguas, dan ¿no? miedo? A mí también. Sí, 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 nada más que pasen tantito las aguas, ¿no? Y Jorge Hernández Jiménez también es un seguidor desde hace muchos años, él ha estado ahí, es un nutriólogo, Ujú. y pues ha llevado de aquí premios también. Cuando tenemos premios, Ajá. ahora estamos flojos de premios, pero ya estamos gestionando que nos proporcionen algunos premios ahí, algunas marcas que, pues, que luego nos visitan, ¿verdad? Ujú. Y que tenemos a bien. Ujú. Pero bueno, vamos haciendo el cierre ya de esta entrevista porque nos pasa siempre, nos podríamos quedar horas y horas y horas, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente con Maricruz, su familia y amigos que la acompañan, tenemos unas convivencias muy, muy buenas en las que intercambiamos de Todo. todo, exactamente. Pero son muy amenas y siempre nos queda a deber el tiempo. Son muy cortas, a Sí, pesar de estar 4, 5 horas, 6 horas, no nos alcanza. no nos alcanza. Se nos suben los mezcales y se bajan y nos falta el tiempo, de verdad que sí. Pero es un gusto haber estado contigo el día de hoy, me da muchísimo gusto. Prácticamente nos diste un panorama de lo que sigue, de lo que hay con Maricruz en el futuro. Y a mí me gustaría que en el futuro regresaras y nos compartieras ya esa parte, ¿no? Oye, ya estamos haciendo esto, ya implementamos aquello, tips que puedan ayudar a los nutriólogos que están en formación y aquel profesional que justamente hablábamos al principio de tu trayectoria, pues que está viendo para dónde va a meter un pie o hacia dónde se va a comprometer y con quién, ¿no? Entonces, esas cosas son muy valiosas cuando vienen de expertos que ya pasaron por ese camino y te dicen, no, espérate, por ahí no, mira, hazlo de esta manera. Pero finalmente, como dicen, uno no aprende en cabeza ajena, ¿no? Hay que darse esos topes para poder aprender.
Pero no sé si nos quieres agregar algo más. Pues primero que nada, mi enorme agradecimiento por invitarme a compartir este espacio con todos ustedes. Mi agradecimiento también para quienes se tomaron el tiempo de escucharme. Decirles que, bueno, a quienes están en formación, hagan lo que hagan, creo que la base es la ética con uno mismo, que es lo que va a permitir que puedas aplicarla con todo lo demás. Cuando vayas a hacer algo, antepon la ética, porque eso es lo que de alguna manera te va a ir guiando sobre a dónde debes dirigir tu preparación, ¿no? Esa intención constante de hacer bien las cosas lo mejor que se pueda. Yo creo que una buena orientación que te va ayudando a pensar hacia dónde dirigir los pasos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues sí, y miren qué mejor recomendación que una experta, ¿no? Con esta trayectoria que dice que son más de los 18 años que lleva en Medicasur. Pues sí, Muchos más, ¿no? Veintitantos. casi Bueno, 25. casi 25. Sí, me gana. No, 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 no. Pero yo no estudié la licenciatura. Ya estoy esperando a ver quién me la da ¿no? ¿Cómo les llaman esos doctorados? Honoris causa, algo así. Sí, pues yo creo que nos has escuchado tanto y con tanta atención que yo creo que te defiendes bastante bien. Sí, bueno, bueno, ese es algo importante, sobre todo cuando tienes conversaciones así, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Igualmente. Gracias a todos los que nos hicieron el favor de vernos en este jueves 4 de julio. Ya cada vez me cuesta más. Ayer estaba platicando con Manuel López Cabanillas, presidente de Ajá. UNAMFEM, y yo le decía, cada vez me cuesta más acordarme de las personas. Le digo, el año pasado entrevisté y le digo, es del CIAD, es un profesor, así. Ah, sí, Mauro Valencia. Ese. Wow. Y así, no, le digo, constantemente me va costando, pero voy a hacer mis ejercicios para que todo salga, para que retrase yo esa pérdida de memoria, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Maricruz. Muchas Gracias, gracias. Jimena, allá en los controles, en la Muchas cámara. gracias. Andrea, muchas gracias. Nos vemos aquí próximo jueves, ya lo saben, 4 de la tarde en Expresión Profesional en Nutrición. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta.